Me voy a permitir invitar al licenciado Jorge Rafael Escala, abogado oriundo de Córdoba, Argentina, para que ya tome el micrófono. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Ustedes son demasiado buenos, porque me están aplaudiendo antes de escucharme. A lo mejor dentro de un rato me están pidiendo que me vaya. O sea, son demasiado generosos. Espero que no me pidan que me vaya, pero bueno, es un riesgo, todo puede ser. Entonces, a ver, como les contó Paulino, la idea es dividir esto, como son dos temas que si bien tienen relación, son dos temas diferentes, los vamos a fraccionar en dos pedazos, como para que no sea tan pesado. Ya saben que soy argentino y por lo tanto esta reforma constitucional de México a mí no me compete porque yo soy argentino, no soy mexicano. Esto es un problema de los mexicanos. Yo simplemente lo que vengo a hacer es una explicación técnica de qué significa esta reforma. Después ustedes serán los que tendrán que pensar y evaluar si es buena o es mala y tendrán que ver qué le piden a sus legisladores, a ver si le piden que la aprueben o que la rechacen. Ese ya es un problema de ustedes. O sea, no me pidan a mí, ni les voy a dar ningún consejo de tipo político de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Es un problema de ustedes. Sí, y pregunten y todo lo que quieran desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa esta reforma? Entonces, lo que yo hice fue algo muy sencillo. Tomé el texto de la Constitución vigente hoy en México y los artículos que se reforman. Y entonces hice una comparación, a ver qué hay hoy y qué es lo que va a haber mañana si esto se aprueba. ¿Dónde están las diferencias? Es decir, en definitiva, ¿qué significan desde el punto de vista jurídico estas modificaciones? Y entonces encontré que hay modificaciones muy importantes. O sea, a pesar de que son pocos artículos los que se tocan, a pesar de eso, las modificaciones son muy importantes. Y entonces se las paso a explicar. Hoy, el sistema jurídico vigente en México dice que la Constitución de México es la norma jurídica fundamental. O sea que está por encima de todas las constituciones de los estados, está por encima de los tratados internacionales, está por encima de las leyes. O sea, nada puede ir en contra de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Debajo de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos vienen los tratados internacionales de derechos humanos. Debajo. Pero arriba está la Constitución. O sea que un tratado internacional que dijera algo contra lo que dice la Constitución, vale lo que dice la Constitución. Esto es hasta hoy. La reforma, en el artículo primero, ya cambia, modifica esto, porque dice que los Estados Unidos mexicanos se gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. O sea que ya no va a ser como era hasta hoy, ya no va a ser que está primero la Constitución y segundo, abajo, los tratados de derechos humanos. Ahora está la Constitución y los tratados de derechos humanos en el mismo rango, o sea, valen lo mismo, tienen el mismo valor, que es el valor supremo. Ahora bien, esto ya es un cambio muy importante. Es decir, ya no, o sea, no solo vale la Constitución, sino un montón de otras cosas más tienen el mismo valor que la Constitución. Pero además, el mismo artículo 1 reformado sigue explicando y desplegando un poco más esta idea. Y dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia. O sea, ya no solo el texto es lo mismo, el texto de la Constitución vale lo mismo que los textos de derechos humanos, sino que se deben interpretar de acuerdo a cómo los tratados internacionales de derechos humanos se interpretan. Y acá viene un cambio mayor todavía. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos no se interpretan de cualquier manera, sino que hay dos organismos que son los que interpretan los tratados de derechos humanos. Una son las Cortes Internacionales de Derechos Humanos,
que hay una Corte Internacional de Justicia a nivel de todo el planeta, y hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que es a nivel de América. Entonces, eso por un lado, que son cortes de justicia, o sea, están compuestas por jueces. Pero además, los tratados de derechos humanos tienen otras interpretaciones que las dan los comités de seguimiento de esos tratados de derechos humanos, que son organismos administrativos. No están compuestos ni por jueces ni por abogados, sino que están compuestos por personas comunes elegidas, designadas por los distintos estados. Entonces ya no son ni siquiera jueces ni abogados, sino personas que tienen su nacionalidad, su cultura, sus ideas y sus ideologías, que de casualidad alguno puede ser mexicano, pero la mayoría, o sea, todo el resto de los integrantes no son mexicanos. Y en muchos casos no habrá ningún mexicano en ninguno de esos comités de seguimiento. ¿Se entiende? Y ellos van a hacer la interpretación de los tratados de derechos humanos. Entonces, fíjense, ya es un paso más en una cuestión muy concreta, que es que México va a perder su soberanía jurídica, porque ya el significado de lo que dicen los tratados de derechos humanos no lo va a determinar la Corte Suprema de México, sino que lo van a determinar los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos, que no están compuestas por mexicanos, y lo va a determinar también las Cortes Internacionales de Justicia, que no están compuestas por mexicanos. Pero para que quede más claro todavía, el tercer párrafo del artículo primero da otra vuelta de tuerca, porque dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. O sea, da 4 principios. Ahora, para que usted se entienda bien todo esto, estos 4 principios no existen en los derechos humanos. Son principios que son ajenos a la materia de los derechos humanos. Son principios de contenido ideológico, y les voy a explicar por qué. Los 3 primeros, el principio de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, estos 3 primeros, que no están en ningún tratado de derechos humanos, curiosamente son principios que recogió la Conferencia de Naciones Unidas de Viena del año 1993 sobre derechos humanos. Entonces son principios políticos, no son principios jurídicos, sino que son principios políticos, hechos en la órbita de Naciones Unidas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque nosotros me dicen que los derechos humanos son universales. ¿Qué entiende una persona común cuando le dicen que los derechos humanos son universales? Lo que entiende es que tienen valor siempre y en todo lugar. Eso entendemos, la persona común entiende eso, o sea, los derechos humanos tienen valor siempre y en todo lugar. Eso que quiere decir que son universales. Bueno, la Conferencia de Viena dice otra cosa, dice una cosa distinta. Dice que los derechos humanos son universales siempre y cuando nos mantengamos el consenso sobre lo que significa ese derecho humano. Pero si mañana le cambiamos el contenido a ese derecho humano, el principio de universalidad también cambia de contenido. Quiere decir que ese derecho humano que ayer era blanco, hoy puede ser negro y mañana puede ser verde. Entonces ya no es siempre y en todo lugar, sino que es siempre y en todo lugar mientras nos pongamos de acuerdo en que esto debe ser así. Pero si nos ponemos de acuerdo que cambie, cambia. ¿Y esto qué quiere decir? Y algo muy serio, porque México cuando firma un tratado, firma blanco. No firma en negro, ni amarillo, ni verde, ni rojo. Lo que firmó fue blanco. Y van a venir unos señores de un comité de seguimiento de derechos humanos o de una Corte Internacional de Derechos Humanos y le van a decir, México, usted creyó que firmó blanco, pero hoy no es blanco, hoy es amarillo. Y eso tiene el mismo valor que la Constitución, o sea, el valor máximo desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de México tendrá que cambiar su jurisprudencia, tendrá que cambiar sus fallos y tendrá que adecuarse a lo que le digan estos comités y estas cortes internacionales de derechos humanos integradas, repito, por personas que son ajenas a México, que no son mexicanos. Entonces, esto, en pocas palabras, significa que si se aprueba
esta reforma constitucional, México habrá perdido su soberanía jurídica. Pero la habrá perdido, además, firmando un cheque en blanco para siempre. Porque fíjense, uno puede decir, supongamos, hoy podríamos decir, bueno, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene los mejores jueces. Hoy, supongamos. Hoy tienen los mejores jueces. Entonces, que ellos sean los jueces, para nosotros sería fantástico. Supongamos. Sí, hoy son los mejores jueces. ¿Y quiénes van a ser los jueces de mañana? ¿Y los de pasado mañana? ¿Y los de dentro de 20 años? ¿Y dentro de 50 años? ¿Quién me garantiza que sean buenos? Nadie me lo puede garantizar. O sea, México está entregando su soberanía jurídica para siempre. Está firmando un cheque en blanco, pero además está entregando el cheque en blanco para dentro de 100 años. O sea, no es que yo estoy resignando mi soberanía jurídica en un tema concreto hoy, que México lo podría hacer por cuestiones políticas o por cuestiones económicas o lo que sea, decir, bueno, yo resigno esto hoy y ya está, pero porque me conviene. Lo resigno y se acabó. Pero nadie resigna la soberanía jurídica eternamente, porque eso no parecería ser muy lógico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es una cuestión fundamental. O sea, acá estamos cambiando toda la Constitución y todo el ordenamiento jurídico de México de acá en más. Y además lo estamos entregando a personas que no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan y no sabemos lo que van a hacer, mucho menos sabemos lo que van a resolver. ¿Está? Ahora bien, esto no queda acá, porque esto ya es algo, repito, tendrán que resolver ustedes si es bueno o malo para México. Mi obligación como especialista en la materia es decirle, bueno, esta reforma constitucional lo que significa es esto. Si es bueno o es malo, resuélvanlo ustedes, pero significa esto. Ahora, esto está bien estructurado, esta reforma constitucional está bien estructurada, está bien pensada para lograr determinados objetivos. Porque fíjense, en el artículo 3 de la Constitución, el viejo artículo 3 de la Constitución, el actualmente vigente, habla de todo el tema del derecho a la educación. Es un artículo larguísimo, como 2 o 3 páginas, donde dice un montón de cosas sobre el derecho a la educación. Lo único que hace la reforma, agrega un párrafo, deja todo lo demás, todo lo que está lo deja igual, pero agrega un párrafo. Y el párrafo que agrega dice esto: la educación que imparta el Estado, o sea, toda la educación, porque en México el Estado es el que determina los programas de estudio, la bibliografía, etcétera, etcétera. O sea, toda la educación, en definitiva, está diciendo la educación que imparta el Estado, o sea, todo, debe fomentar el respeto a los derechos humanos. ¿Y qué derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son lo que interpreten las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, los comités de seguimiento de derechos humanos. Entonces, yo no solo entrego la soberanía jurídica de México para siempre, sino que además esto lo tengo que enseñar a los chicos desde la escuela. Entonces, los chicos desde la escuela tendrán que saber que estos derechos humanos que yo entregué significan tal cosa. Y a medida que las cortes y comités modifiquen el contenido de esos derechos humanos, yo tendré que cambiar los programas de estudio y enseñar lo nuevo que digan esas cortes. Entonces yo no solo entrego la soberanía jurídica, sino que esto mismo entreno a la población desde la más tierna infancia para que acepte esto. Y uno diría, bueno, con esto es suficiente. No, la reforma sigue dando otra vuelta de tuerca. Y es la reforma del artículo 102. El artículo 102 de la Constitución es el que habla de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces ese artículo dice, crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le da una serie de funciones, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma mantiene esa comisión, las funciones, pero le agrega una función nueva que no tenía antes. Y esa función dice, fíjense lo que dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente. ¿Y esto qué significa? Entonces, que la Comisión de Derechos Humanos, que no tenía estas facultades, va a poder investigar cuando alguien enseñe un derecho humano distinto de como lo enseñan los comités de monitoreo o las cortes internacionales, de un contenido distinto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda un poco más esto.
Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de las preferencias, las famosas preferencias sexuales. Pero supongamos, los comités de seguimiento dicen que es un derecho humano que dos varones puedan casarse o que dos mujeres puedan casarse, contraer matrimonio entre sí, homosexuales. Entonces, si algún pastor de los varios que hay acá llegan a decir en su prédica de que el matrimonio es entre un varón y una mujer, le va a caer un helicóptero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo va a investigar. ¿Por qué dijo eso? Que está contra los derechos humanos. Por supuesto, si se investiga una grave violación de los derechos humanos, después vendrá el castigo. La Constitución no habla de castigos, porque esas son las leyes que reglamentan la reforma constitucional, que hay un plazo para, no sé si eran 180 días o de un año, para que se dicte la reglamentación de esta reforma constitucional. O sea, todavía no sabemos cuál va a ser el castigo, pero sí sabemos que lo van a investigar y que lo van a castigar. Eso está claro. Entonces, yo entrego la soberanía jurídica, enseño a los niños desde la más tierna infancia cómo es esa entrega de la soberanía jurídica, lo que ellos tienen que aceptar, y además, si alguno se rebela contra eso, tengo la Gestapo que va a controlar al que se rebeló. Lo va a investigar y lo va a sancionar, lo va a perseguir. ¿Está claro? O sea que, digamos, los que han pensado la reforma constitucional han sido coherentes, han pensado una cosa que es perfectamente coherente, para un objetivo muy concreto. Si ese objetivo es bueno o es malo, repito, es un problema en los mexicanos, yo no voy a opinar en eso. Pero lo que sí les puedo decir desde el punto de vista técnico, está muy bien armadito, porque no deja, nadie puede sacar la cabeza para respirar. Avanzando un poquito más en la reforma, fíjense, el artículo primero además tiene otro cambio, otra modificación que es importante. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todos los individuos, eso es la Constitución actual, en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución. Todos los individuos. ¿Qué individuos? Individuos humanos. O sea, los sapos, los perros, los caballos, todo eso no tienen ningún derecho constitucional. O sea, es obvio que son individuos humanos. ¿Individuo humano qué? Todo ser humano. Entonces, una persona desde el momento de la concepción no se puede discutir que es un individuo humano. No se puede discutir, porque biológicamente es un individuo humano, o sea, no es un sapo. Porque si no, las mujeres, al momento de parir, algunas parirían seres humanos y otras sapos, otras caballos, otros... No, y siempre todas las mujeres han parido seres humanos, con lo cual lo que tienen adentro es un ser humano seguro, no hay ninguna duda. Entonces, es un ser humano, y por lo tanto es un individuo, y por lo tanto tiene todos los derechos constitucionales. Eso es lo que dice hoy la Constitución. La reforma dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán, no individuos, ya no son individuos sino personas. Entonces, algunos han dicho que bárbaro, buenísima esta reforma, porque es más humanista. Porque claro, eso de individuo, yo no soy un individuo, yo soy una persona. Y es cierto, yo soy una persona humana, no un individuo puede ser una planta. Yo soy una persona humana. Pero la Constitución, la reforma no dice persona humana. No dice que todas las personas humanas, dice todas las personas. Y desde el punto de vista teológico, la noción de persona es muy rica, porque entonces podemos hablar de la Trinidad, por ejemplo, los cristianos, de tres personas. Dios es un solo Dios verdadero y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces uno dice que bueno esto. Pero en el derecho, en lo jurídico, la palabra persona es una palabra un poco más compleja. ¿Por qué? Porque persona puede ser un ser humano, pero también hay personas morales, por ejemplo, una sociedad anónima, una asociación civil, esas son personas morales. ¿Y qué pasa con las personas morales? Y que el Estado en un momento dice, yo te reconozco la personalidad jurídica. El Estado se la reconoce a la persona moral y el Estado se la quita. Si no cumple determinada reglamentación o comete un delito, lo que fuere, yo qué sé, le quita la personalidad jurídica. Entonces, si yo digo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos, ¿a qué me estoy refiriendo? Todas las personas, entonces son las personas humanas, pero también las personas morales. ¿Y quién determina cuándo comienzan los derechos de las personas? Y el Estado. Entonces hemos retrocedido.
Tan es así que cuando se llevó a la Corte Suprema el caso de la ley del Distrito Federal que despenalizaba el aborto, la Corte Suprema saca una resolución, una sentencia, y dice que esa ley no es inconstitucional. Y los que votan, los jueces que votan para decir que no es inconstitucional esa ley, dicen, no cabe ninguna duda que desde el momento de la concepción hay un ser humano. No cabe ninguna duda, eso no se puede discutir, es un hecho biológico, un hecho científico, una verdad científica, no se puede discutir. Pero hasta el momento de nacer no es persona. Entonces ya la Corte Suprema ha dicho que persona se es después de nacer. Entonces, este cambio de individuo a persona lo que hace es debilitar el derecho a la vida de los seres humanos. Otro tema más, al final, en el último párrafo del artículo primero, ese párrafo lo que hace es prohibir las discriminaciones. Entonces prohíbe la discriminación por raza, por opinión política, qué sé yo, por un montón de cosas. El texto vigente dice, entre esas cosas que prohíbe, es la discriminación por las preferencias. Las preferencias es una cosa totalmente subjetiva. Yo prefiero, no sé, prefiero una pizza, otro puede preferir, qué sé yo, comer pescado, otro prefiere, no sé, cada uno prefiere lo que quiere, es una cosa totalmente subjetiva. La preferencia es totalmente subjetivo. Bueno, esto es lo que dice. Entonces nadie me puede discriminar porque yo prefiera comer determinada comida y no otra, o porque yo prefiera un equipo de fútbol y no otro, o porque yo prefiera tal deporte y no tal otro deporte, o porque yo prefiera lo que sea. No me pueden discriminar. Esto es lo que dice el texto hoy. La reforma dice que no se puede discriminar por las preferencias sexuales. Solo por las preferencias sexuales. Fíjense, agrega una palabrita, nada más. Uno dice, bueno, pero el párrafo es igual, agrega una palabrita. ¿Qué problema hay con la palabrita? Bueno, esa palabrita trae un montón de problemas. Porque fíjense, habla de las preferencias sexuales, o sea, en plural, o sea que son varias. ¿Y cuáles son las preferencias sexuales que puede haber? Ya están inventadas. Entonces, yo puedo preferir casarme con una mujer, es una preferencia. Pero puedo preferir casarme con un varón, es otra preferencia. Puedo preferir casarme con dos mujeres, es otra preferencia. Me explico, es decir, estas son las opciones. Bueno, y hay otra. O puedo preferir tener relaciones sexuales con niños, es una preferencia. O sea, no hay mucho para inventar. Hacemos un catálogo de 20, 30 opciones y no hay más preferencias que se puedan inventar. Son todas. Pero ¿qué pasa? Si yo no puedo discriminar por las preferencias sexuales, esto significa que todas las preferencias sexuales son igualmente válidas y que todas generan los mismos derechos. Entonces, cualquier preferencia se transforma en un derecho constitucional, porque nadie me puede discriminar por esa preferencia que es mía y que nadie puede discutir que es mi preferencia. ¿Se entiende? Entonces, con esto se va a permitir los matrimonios homosexuales, con esto se va a permitir que los matrimonios homosexuales, entre comillas, por supuesto, adopten niños, con esto se va a permitir que los travestis cambien de nombre, se va a permitir también, le van a obligar a la salud pública o a la seguridad social a pagar las operaciones de cambio de sexo de los travestis, se va a permitir todo. ¿Todo de golpe? No, todo de golpe no, va a venir de uno por vez. Y cada una de estas cosas será un derecho humano que reconocido por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que lo van a tener que aceptar. Bien, hay otro punto, la reforma al artículo 29, es también otro punto que yo quería subrayar. El artículo 29 de la Constitución actual, la Constitución vigente, habla de la libertad de religión. O sea, es un derecho constitucional la libertad de religión. La libertad de religión, ¿qué quiere decir? La religión que tiene. Cualquier religión tiene dos aspectos. Un aspecto que es privado, interior, personal,
que es cómo me comunico yo con Dios, o sea, cómo hablo con Él, cómo recibo sus mandatos, sus enseñanzas, cómo los pongo en práctica. Es una cosa individual, personal. Pero cualquier religión tiene un aspecto público, o sea, una manifestación pública de esa fe religiosa. ¿Se entiende? Entonces, el texto vigente, como protege la libertad de religión, está protegiendo los dos aspectos, el aspecto interior y el aspecto exterior. Esto ha sido cambiado en el proyecto de reforma. Entonces, el proyecto de reforma dice que se protegen las libertades de profesar creencia religiosa alguna. La libertad de profesar la creencia religiosa. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que se protege es la religiosidad interior, la que no se manifiesta públicamente, lo cual es un poco absurdo, porque en definitiva, la Constitución, ¿qué me va a decir a mí cómo tengo que relacionarme con Dios? Que diga lo que quiera, total, yo voy a hacer lo que quiero. O sea, la religiosidad interior nadie la puede prohibir ni modificar, ni pueden hacer nada, porque es una cuestión mía, una cuestión de cada uno. Pero este artículo, entonces, en esta reforma, lo que se hace es darle una herramienta al Estado para que pueda limitar, de algún modo, las expresiones públicas de la fe. Entonces, una asamblea de no sé qué cosa, una reunión pública, digamos, ¿no? Esta reunión acá es privada, digamos, acá no la podrían prohibir. Pero si uno dice, bueno, salgo a la calle o hago un acto público de lo que sea, el Estado podría llegar a prohibirlo o reglamentarlo con la reforma constitucional, no con el texto actual. Entonces, este es otro punto también para que ustedes tengan en cuenta de lo que significa o de lo que puede significar la reforma constitucional. Entonces, lo que queda por explicar es algo muy sencillo. Hoy como está, esta reforma constitucional ha sido aprobada por el Congreso Federal. Ahí en el Congreso Federal era donde era la oportunidad para hacerle todo tipo de modificaciones. Una vez que lo aprobó, ya no se puede modificar. Entonces, este texto ha sido enviado a todos los estados para que las legislaturas de cada uno de los estados pueden hacer dos cosas nada más. O lo aprueba o lo rechaza. Y la opción que obtenga la mayoría, o sea, que llegue a los 17 estados, porque son 32 estados, entonces la opción de aprobación o de rechazo que consiga 17 estados, automáticamente aprueba la Constitución para todos los estados, incluso para los que la hubieran podido rechazar, o si hay 17 estados que rechazan la reforma constitucional, queda rechazado para todos, incluso para los que lo acepten. Y también queda rechazado para todo el Estado federal. Entonces, este es el proceso actual. Baja California es un estado, la legislatura de Baja California ya les ha llegado el texto y ya lo están empezando a estudiar, y entonces tomará una determinación en el momento que sea, donde dice apruebo o rechazo, a libro cerrado, el paquete entero. Yo no lo puedo decir, bueno, apruebo todo menos el artículo 1, no, apruebo o rechazo. No tengo otra opción. Y Baja California es un solo voto, pero es un voto. Todos los demás estados también tienen el mismo derecho. Entonces, esta es, digamos, lo que yo quería conversar un poquito con ustedes. Yo preparé esto que les he dicho ahora, lo he expresado verbalmente, digamos, un pequeño dossier de 5 páginas, donde está esto sintetizado mejor, si se quiere, más técnicamente. Para los que tengan interés, pueden pedir acá a los organizadores, le dejan su dirección de correo electrónico y se los pueden mandar por mail. Entonces le mandan esto para el que le interese. Y bueno, ahora, no sé, queda abierto el diálogo, las preguntas o los cuestionamientos o lo que sea que ustedes quieran. Sí, acá hay que prenderlo, sí. Bien, vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Nada más antes de hacerlo, yo quisiera, más que hacer una defensa en cuanto a la fe, en cuanto a lo que
a las creencias religiosas, esto también afecta a la sociedad, bueno, principalmente afecta a la sociedad. Eso es algo que es yo creo que toma mucha ventaja de la abstinencia y de la apatía que se tiene hacia el involucramiento político de los mexicanos y de muchos países en Latinoamérica en cuanto a las cuestiones políticas. Yo voy a, como me paré primero, voy a pedir una primera pregunta. Hay un estudio del Instituto Hudson del señor Kurtz que enmarca a partir de, en países escandinavos que tienen más de 10 años ya con matrimonios homosexuales o con matrimonios del mismo sexo, una tendencia hacia la cohabitación en la sociedad en lugar de un matrimonio, en lugar de estarse uniendo parejas heterosexuales, aparentemente el estudio es que se están, en lugar de casándose, se están nada más viviendo juntos y en parejas heterosexuales. Las homosexuales pues tienen su tendencia aparte. He escuchado algunas voces también que refutan ese encuentro. ¿Qué tan cierto sería esa? Bien, primera cuestión. El primer país que acepta las uniones homosexuales es Dinamarca en 1987. Dinamarca en 1987, o sea que ya han pasado unos 24 años. O sea, en 24 años, digamos que todos los que querían casarse, los homosexuales, si tuvieron 24 años para pensarlo, digamos, más o menos creo que es un tiempo suficiente como para casarse. Digo yo, no sé, me parece que 24 años alcanza y sobra para decidir si nos casamos o no nos casamos. O sea, quiero sacar esto porque es importante el dato. Bueno, el dato es que en Dinamarca solo el 3% de la comunidad homosexual pasó por el registro civil. O sea, el 97% de los homosexuales nunca pisó el registro civil. O sea que a los homosexuales no les interesa casarse. Esto tiene una explicación muy sencilla. O sea, si el 97% decidió no casarse después de 24 años, quiere decir que no se casan porque no quieren. No es porque les falta plata o porque... No se casan porque no quieren. Entonces, si el 97% no se casa porque no quiere, entonces, primero, dos cosas. ¿Esto por qué es? Porque, a ver, en Argentina lo decimos con un dicho que es pan con pan, comida de sonso. No sé si se entiende. O sea, el pan, tenemos que poner jamón, algo. Pan con pan, hay que ponerle algo en el medio, porque si no, es aburridísimo. Bueno, las uniones homosexuales son pan con pan, comida de sonso. Entonces, son la cosa más aburrida, son absolutamente, digamos, no pueden prosperar. Por una razón muy sencilla. ¿Qué me aporta a mí alguien que es igual a mí? Nada. No me aporta nada. Y si no me aporta nada y yo no le aporto nada, entonces ¿qué hacemos? Podemos estar un mes, 2 meses, podemos jugar, pero, digamos, como proyecto para toda la vida, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Por eso los homosexuales no se casan. Porque no les interesa casarse, porque su vida va por otro lado. Como ellos solo tienen relaciones con personas del mismo sexo, nunca las satisfacen esas relaciones. Por lo tanto, son promiscuos. Porque, claro, están un mes con uno, que creen que es el amor de su vida, después se dan cuenta que no es el amor de su vida y buscan otro. El problema no es que ese no era el amor de su vida, es que el amor entre personas del mismo sexo no existe ni puede existir. El problema es más profundo. Ellos creen que es una cuestión de cambio de persona y no es una cuestión de cambio de persona, sino una cuestión de cambio de sexo. Entonces, no tiene ninguna solución. Entonces, ¿por qué los homosexuales quieren el matrimonio homosexual? Si no les interesa casarse, ¿para qué lo piden? Muy sencillo. ¿Saben para qué lo piden? Muy sencillo. Porque si la ley les autoriza a casarse, entonces hay que cambiar todos los programas de estudio. Porque en la escuela, cuando se hable de la familia, cuando se hable del matrimonio, cuando se hable de la sociedad, etcétera, etcétera, hay que decir que llegados a los 18 años, yo puedo elegir si me caso con un varón o con una mujer. Porque existe la ley de matrimonio homosexual. Entonces yo estoy
de tolerar una conducta privada, la estoy promoviendo públicamente a través de la escuela. Y eso sí es lo que les interesa a los homosexuales. No sé si respondo exactamente a la pregunta, pero una parte es eso. Entonces, sí, los homosexuales no se casan ni se van a casar nunca. Sí, los efectos de esto en la sociedad. Entonces, el efecto en la comunidad homosexual de la ley de matrimonio homosexual, el efecto es cero. Es exactamente lo mismo. No se casan porque no les interesa casarse. Ahora, ¿cuál es el efecto de esa ley en las personas, varones normales y mujeres normales? ¿Cuál es el efecto de esa ley? Y el efecto de esa ley es que si lo agarro desde chiquito y le enseño que se puede casar con un varón y con una mujer, y le meto la ideología de género de la que vamos a hablar después, ese niñito, que a partir de los 4 años, si es varón, lo hago jugar con muñecas, y si es mujer, le hago patear la pelota, a los 20 años ese chiquito no sabe si es un varón, una mujer, una ballena o un ciprés. No sabe lo que es. Entonces, ¿cuál es el efecto en la sociedad? Bueno, eso cuando veamos la ideología de género, claro, el efecto es catastrófico, porque precisamente una conducta desviada, una conducta que lleva a la infelicidad, porque en esto seamos claros, cuando nos dicen que tal cosa es pecado, no es que es pecado porque se le ocurrió a la iglesia, sino que es pecado porque es autodestructivo. Entonces, como es autodestructivo, como destruye al hombre, Dios, que es tan bueno, en la revelación nos dice eso es pecado, porque nos ayuda. ¿Me explico? Entonces, si yo fomento una cosa que es pecado, y precisamente es pecado porque es autodestructiva, yo estoy fomentando la autodestrucción de un montón de seres humanos, que no van a llegar a ser felices nunca, salvo que cambien. Entonces, los efectos son catastróficos. Además, ¿qué pasa? ¿Cómo se devalúan las cosas? Esto en lo humano. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. O sea, si matrimonio es casarse un varón con una mujer para toda la vida, o matrimonio es casarse un varón con una mujer hasta que se divorcien, y si matrimonio es casarse un varón con un varón o una mujer con una mujer hasta que se divorcien, entonces el matrimonio no vale nada. Y si no vale nada, ¿para qué me voy a casar? Tengo que hacer unos trámites, tengo que pagar. No tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, lo trágico, es decir, ¿por qué fracasan muchos matrimonios? Pueden fracasar por un montón de causas, hay un montón de causas. Pero hay una causa que es, me parece a mí, la más frecuente. Cuando alguien piensa que, es decir, el matrimonio, para que no fracases, necesita la entrega del varón hacia la mujer y de la mujer hacia el varón para siempre. Pero es una entrega como cuando yo me tiro a una piscina sin haber visto si hay agua o no hay agua. Esa es la entrega del matrimonio. Pues si yo veo que hay agua, me tiro. Pero en el matrimonio yo no sé si hay agua ahí. Porque con la persona con la que me caso, hoy tiene este carácter, esta forma de ser, pero dentro de 20 años se enfermará, hoy es sana. Dentro de 20 años, ¿se enfermará o no? Seguro que se va a enfermar, pero no sé de qué. Porque hay enfermedades y si tiene una gripe no pasa nada. Pero si le agarra una locura, y la cosa cambia, no es lo mismo. O le da un cáncer o le da... Yo sé que se va a enfermar, pero no sé de qué se va a enfermar. ¿Me explico? Entonces yo me estoy tirando a la piscina y no sé si hay agua. Y si hay agua, no sé hasta dónde. Si hay un poquito de agua o hay mucha agua, no lo sé. Entonces, el que se casa guardándose una carta, ese casi seguro que fracasa. Lo cual no quiere decir a la inversa, que el que se casa sin reservarse ninguna carta le vaya bien, porque a lo mejor el otro es el que se reserva la carta y fracasan. Porque uno que fracase, fracasan los dos. Fracasan los dos como matrimonio. No fracasa aquel que fue fiel al amor que prometió para toda la vida. Ese no fracasa nunca. Eso que quede claro. Pero, evidentemente, el matrimonio como matrimonio puede fracasar. Yo no fracaso porque cumplí mi promesa. Y si cumplí mi promesa, puedo ser feliz. Pero el matrimonio se rompió. Soy feliz de otra manera. No de la manera que me imaginé, no de la manera que pensé, no de la manera que deseé, pero puedo ser feliz, pero voy a tener que ser feliz de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, el problema es cuando todo es matrimonio, es que nada es matrimonio y es que entonces la gente se casa
ya con la idea de que esto, en realidad yo me caso, pero no sé hasta cuándo. Leía una vez, hay un guerrillero argentino muy conocido, el Che Guevara. Che Guevara se puso de novio, tuvo su primera novia, una novia tal, qué sé yo. Era un hombre un poco peculiar, un poco tocadito de la cabeza. Entonces le manda una carta donde le dice, mirá, le manda una carta a su madre. Y entonces le dice, bueno, fulanita quiere que nos casemos. Ella piensa que va a ser para toda la vida. Yo pienso que va a ser por un tiempo. Y bueno, y no se casó. Porque él pensaba que iba a ser por un tiempo. La otra quería casarse para toda la vida. Y bueno, es que no se pusieron de acuerdo. Entonces, el que piensa que se casa por un tiempo, primero hay que ver si se casa. O sea, digo, el papelito lo llenó, pero ¿se casó? Entonces, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Y el problema es, si nada es matrimonio, si el matrimonio no vale nada, entonces me lo tomo como una cosa que no tiene ninguna importancia. ¿Qué problema me hago para pensar si tomo una Coca-Cola o tomo una no sé qué cosa, 2 o 3 bebidas de estas sin alcohol? O sea, ¿qué drama me hago para pensar y resolver cuál me tomo? No me puede llevar más de 10 segundos pensar. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna importancia esa decisión. En cambio, la decisión del matrimonio me compromete para toda la vida, pero si no me compromete para toda la vida, porque está devaluado, porque yo ya en mi conciencia el matrimonio no vale nada, entonces la gente o no se casa, y si se casa aumenta la tasa de divorcios. Y eso creo que respondí un poco. Y esto es, las estadísticas son en todo el mundo iguales. Podrán ser más o menos pronunciadas, pero esto no hay vuelta de hoja.